Hemos visto ayer un poco lo que es el iconostasio, que es el lugar donde se colocan los iconos y que se divide con este gran muro de iconos en la Iglesia Ortodoxa, se divide del lugar santo. Y dentro de esto, pues, hay toda la cantidad de iconos que nos hacen referencia a la vida de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo a todos aquellos momentos claves. Y en razón de esto nos encontramos una serie que vamos a ver y que la hemos visto ya sobre los iconos que están, como quien diría, a ras de piso, a nivel de la persona. Encima tenemos en toda iglesia ortodoxa un conjunto de 12 grandes fiestas. Esas 12 grandes fiestas son la Anunciación, la Natividad o Nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús en el templo, el bautismo de Cristo, la resurrección de Lázaro, la transfiguración, la entrada en Jerusalén, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, Pentecostés y dormición de la Madre de Dios. ¿Sí? Así que más o menos son la línea general de lo que vamos a ver también rápidamente. Y habíamos comenzado ya con el icono de la Anunciación. No lo tratamos totalmente a fondo. Hoy tampoco vamos a tratarlo más a fondo, sino continuar con algunas de las imágenes. Hoy vamos a tocar el icono de la Natividad. El icono de la Natividad, evidentemente, vamos a ver, espérenme que cierro cosas que me confunden a veces. Ok. La Natividad suele a menudo englobar varias escenas, varias cosas. Esto es algo clásico de los iconos que debemos comprender, y es que en una misma imagen aparecen varios sucesos distintos en el tiempo, pero que hacen un solo conjunto que hay que entender. Por eso pueden pasar varias cosas en un mismo icono. Y en este sentido, el icono de la Natividad, que es el nacimiento del Señor, tiene varias escenas al mismo tiempo. Primero tenemos la Virgen recostada en un lecho con el niño a su lado, generalmente. Dentro de esa misma escena, o dentro del mismo icono, otra escena que es el anuncio de los pastores, la adoración de los reyes, y algo muy singular propio de la iconografía oriental, que es el baño del niño, ¿no? Que se supone que es una mujer la que lo baña, que es Salomé. Algunas veces, en algunos iconos, se reproduce también dentro del mismo icono la matanza de los inocentes, ¿no? Y es que generalmente suele colocarse esto en algunos iconos, sobre todo bastante antiguos. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa debemos entender en particular de este nuestro icono que tenemos hoy aquí? Vamos a ir. Ok, estamos acá. Bien. Y es que primero y ante todo, todos los iconos responden a un texto bíblico. A un texto bíblico que nos ayuda a comprender. Y vamos a tomar en este caso el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 4 y siguientes, que dice: José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.
Aquí un primer detalle es que deja bien claro, dice su hijo primogénito, es decir, el primero que tuvieron. Pero no significa que hubieron otros, sino que primogénito también, al mismo tiempo, evidentemente tiene relación como el unigénito, sino que se utilizaba el término primogénito para entender que era el primero, el jefe de los que iban a suceder a esa familia, ¿no? Así que si bien es cierto en el texto no dice unigénito o único, sin embargo dice primogénito refiriéndose a que él era el heredero de los derechos que le competían evidentemente a José y a María. El icono recoge finalmente en su conjunto, en la totalidad, a toda la humanidad que aparece situada en las diferentes escenas del icono alrededor de Cristo recién nacido, y la diferente acogida que tendrá en ella el misterio del nacimiento de Jesús, el hijo del carpintero, tal como dice Mateo 13:55. Por lo tanto, vamos a contemplar este icono a partir de esas escenas particulares y dejando que sus impresiones singulares vayan sumándose en nuestro corazón para dar acogida a la revelación divina del misterio de la natividad o nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que primero debemos tener claro es que en este icono en particular, que viene de la tradición rumana, vemos en la parte superior, arriba, que ahora mismo lo vamos a volver a ver, que sale un rayo, que ese rayo se dirige hacia donde está nuestro Señor Jesucristo. En algunos iconos, este rayo que desciende, que lo vemos aquí, muchas veces se abre en tres, dando a entender la triple manifestación de la Santa Trinidad. Sin embargo, en este icono en particular no se ve esa manifestación de tres rayos o de división en tres, pero sí se ven tres partes en la parte superior, desde donde sale la luz de Dios. Algunas personas dicen, ¿por qué hay una coloración negra y en lugar de que sea una luz blanca o dorada? Y es porque una de las cosas que debemos entender es que hay muchas cosas que no están reveladas, que no se pueden conocer plenamente. Se pueden entender que existen, pero no la revelación total. Por eso hay una especie de obscuridad referente a esto. Hay una manifestación, pero no se sabe plenamente a totalidad con total conocimiento. Esa es la luz de Dios. La luz de Dios es como una luz que evidentemente nosotros entendemos lo que es la luz, pero no se puede entender. Por eso está pintado de negro, porque tiene una trascendencia espiritual, pero no se puede entender en la mente. Voy a colocarles dos imágenes más de otras versiones del mismo icono de la natividad. Vamos a ver uno de Teófanes de Creta y otro posterior del siglo XV, que es más parecido todavía al que estamos en este momento analizando. Así que voy a regresar nuevamente a la natividad que estamos, y vamos a ir viendo los objetos, los datos, para después compararlo con otras versiones del mismo icono, para que se entienda cómo entre los iconos, aunque hay, porque alguien me preguntaba y decía, ¿es posible que hayan ciertas cosas particulares o personales del iconógrafo? Sí, puede haber, pero es absolutamente necesario que se cumpla un canon, es decir, una normativa, que esa normativa se ha mantenido a lo largo de los siglos y que esa normativa no cambia. A eso se le llama canon. Y canon es equivalente, perdón, lo que voy a hacer aquí, voy a intentar mostrarles algo. Ok. Esto todos creo que sabemos más o menos qué es. Esto es una regla.
Antiguamente las reglas se hacían de pedazos de caña y por eso se llama canon. Canon viene de caña y es la medida. Así como nosotros en la escuela y en todo lado tenemos una reglita, yo aquí también en mi escritorio de trabajo tengo mi reglita donde me sirve también para medir, para hacer las rayas, etcétera. Esta es una medida estándar, digámoslo así. En general, por ejemplo, tiene 30 centímetros, es lo que en general se usa, se vende de plástico, esta es de metal, ¿no? Pero yo recuerdo que con esto también nos daban en la escuela en los dedos para que aprendamos, ¿no? En esa metodología maravillosa que existía de los profesores. Y esta regla, sin embargo, nos sirve para todo, para medir, para calcular, para poner las rayas, para hacer las cosas. Por lo tanto, esta regla, como dice la palabra regla, se vuelven reglas, es decir, normativas. Los cánones son las reglas por las cuales se rige la pintura iconográfica, el arte iconográfico, la inspiración iconográfica, tiene una normativa. No puede salirse. Ay, a mí se me ocurre, voy a poner una estrella roja en el icono de la natividad. No, señor, no puede. Sáquese eso a la cabeza. Aquí es la manifestación de Dios que baja y está una gran montaña que es una sola y vamos a ir entonces entendiendo qué es lo que cada cosa tiene. Hay una montaña. Rublev llena de significado los montes que figuran en su icono, porque vamos viendo las versiones de los iconos, apoyándose en el Antiguo Testamento. El monte es el lugar de la revelación de la Antigua Alianza. Su cumbre es el lugar privilegiado en donde Dios manifiesta su bondad, su fuerza y su poder, incluso infundiendo temor para quien contemple el rostro de Dios, como con Moisés en el Sinaí. En el Evangelio tenemos en el monte, en la imagen del monte, como el lugar de la teofanía, de la manifestación, de la transfiguración de Dios. Y el autor ha pintado o pinta muchas veces dos montañas que partiendo de una base común se separan en la altura, y Cristo es esta montaña que une a Dios y al hombre en su única persona y mantiene dos naturalezas, una humana y una divina, sin confusión, sin detrimento de una con la otra. Sin embargo, aquí estamos viendo que hay una sola montaña, una sola. ¿Qué es lo que significa? Significa la unión, evidentemente, de Cristo en su persona humana y en su persona divina. Sí, hasta ahí vamos bien, creo, ¿verdad? Cristo es la roca, tal como dice en Isaías, dice, en los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas más elevado que las colinas, hacia él confluirán todas las naciones y caminarán pueblos numerosos y dirán, venid, subamos al monte del Señor. Isaías capítulo 2, versículo 2. Así que tenemos aquí una manifestación de una montaña que tiene relación con esa unicidad de Dios. Sin embargo, veamos en el icono de Teófanes de Creta. Miren, también hay una sola montaña. ¿Sí? Y vamos a comparar con otro icono, el icono del siglo XIII. ¿Cuántas montañas hay ahí? Ahí se ve una sola principal, mientras que de lado se ven otras, pero que no están unidas, sino que son como acompañantes separadas. Por lo tanto, aquí vemos una sola montaña sobre la cual desciende la luz de Dios. Vemos igualmente en el icono de Teófanes de Creta cómo desciende igualmente una luz, pero es una luz oscura, es un rayo de luz oscura, uno solo. Y en este otro icono también vemos una luz que en esta ocasión está pintado más claro, pero que evidentemente también es una sola luz. Así que vamos
a regresar entonces a la imagen de la Natividad que tenemos aquí y que es la base de nuestra explicación. En el ángulo superior izquierdo, en el caso del icono de Rublev, se encuentran los reyes llamados Reyes Magos, sabios de Oriente, ascendiendo la montaña y mirando al cielo, donde se recuerda la estrella que los guía, según la profecía de Balaam, que dice: avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. En el libro de los Números, capítulo 24, versículo 17. Así que vamos a ampliar aquí a estos magos que les llamamos generalmente magos o reyes sabios de Oriente. Están aquí en el centro, al lado, pero están caminando, están ascendiendo, están subiendo, ¿sí? Los sabios de Oriente representan la humanidad caída, que está siempre en peregrinación y en búsqueda del Edén perdido, que están ascendiendo hacia Dios, por eso están subiendo a la montaña. Popularmente se conocen que los sabios de Oriente le trajeron 3 regalos: el oro, atributo del linaje real de Jesús; el incienso, un homenaje debido a su divinidad; y la mirra como signo de su humanidad y previsión a su pasión. Y igualmente vamos a ver en la comparación con los otros iconos. Vamos a ir a los otros iconos. A ver, ¿dónde están los magos de Oriente? Ah, miren, están aquí también. Aquí, lastimosamente, el icono parecería estar cortado, ¿no? Seguramente el original sí lo tiene, pero vemos aquí igualmente a los magos que están ascendiendo a la montaña. Y veamos en este otro, igualmente, también aparecen solamente 2 de estos sabios de Oriente. Espero que los alcancen a ver. De momento voy saludando a mi querida Consuelito, Victoria, buenas tardes, a mi querida Cristina, Cristo ha resucitado, a mi querida Paola, que estuvo de santo ayer, porque ayer fue San Jorge, ella tomó el nombre en su bautismo de Georgiana, y a Jesús Morales, que está allá en México. Cristo ha resucitado, un saludo cariñoso a todos. Seguimos con nuestra explicación. Alguien me decía en un comentario privado, me decía: es que usted saluda a todo mundo y quiere a todo mundo, como quien dice, contentarle. No, saludo porque me parece muy lindo que van uniéndose y van poniendo atención. Yo sé que les puede aburrir a otros, pero un poco también entretiene, si no van a estar roncando en cada una de las explicaciones. Entonces, lo que tenemos aquí, volvemos al icono de la Natividad que estamos siguiendo, que es un icono más, yo diría, moderno en el sentido de la pintura, que es más reciente, pero los cánones, las normas que siguen todos los iconos, esas normas, esas reglas, esas fórmulas, tienen que ser y se mantienen exactamente los mismos a lo largo de los siglos. Y vamos a ver también ahora inmediatamente los pastores. Los pastores son figuras de gran importancia en la catequesis sobre la Natividad del Señor. Representan evidentemente al pueblo que caminaba en tinieblas, y es ese pueblo que está siendo anunciado, que le están explicando lo que está pasando. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Ok. Y ese pueblo que caminaba en tinieblas resulta ser de que vio una luz grande. Y son al mismo tiempo ellos los primeros que los ángeles les llevan el anuncio.
Eso está en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Su elección para este anuncio primero es un anticipo de la predilección de Dios para con los humildes. Ellos pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño, como dice Lucas 2 al 8, y de alguna manera en particular Dios quiere escogerles como los primeros a los cuales se les hace el anuncio de que ha nacido un Mesías, el Señor, ¿verdad? Y vemos enfrente de ese anuncio también a los otros ángeles que están por igual mirando hacia el cielo, que el cielo está a través de estos 3 círculos que representan a la Trinidad, enviando su voluntad. Ahí tiene como unas lucecitas que van descendiendo desde el cielo y están alabando la voluntad de Dios que ha decidido bajarse o abajarse a los hombres. Voy a mostrar en esta ocasión también los otros iconos, las otras representaciones que tengo, para ver cómo se manifiesta igualmente este misterio. Aquí, por ejemplo, miren, aquí está los pastores y también igual los ángeles que miran el cielo. Así que se repite. Y miremos aquí también se ve, vamos a ampliarlo un poco más porque es un icono antiguo que ya ha ido perdiendo quizás un poco su luminosidad, pero se ve igualmente el anuncio aquí a los pastores, le está hablando el ángel, pero aquí hay un detalle que es distinto. Aquí hay un conjunto de ángeles que están adorando al niño, es decir, este icono tiene un poco más de, llamémoslo así, de decoraciones, y se ve del otro lado los otros ángeles que están mirando al cielo, que están mirando la voluntad de Dios. Y vemos también igual un ángel por acá perdido que está como guiándoles y ayudándoles a los de Oriente. Se veían en un inicio que eran 2, parecían solamente, y están 3. Y van ascendiendo a la montaña del Señor, y en esa montaña también hay una revelación y se ve claramente cómo el cosmos entero se alegra y todos los ángeles, y los ángeles a su vez manifiestan a los pastores. ¿Ok? Vamos a volver entonces nuevamente a nuestras imágenes, a la imagen que estamos utilizando de la Natividad. Ok, y vamos a ir ahora a la escena del centro. ¿Cuál es la escena del centro? La escena de la Natividad propiamente. A ver, esta escena de la Natividad, donde se nos muestra claramente a la Madre de Dios. La Madre de Dios, la siempre Virgen María, está aquí recostada. En otros iconos, como por ejemplo el de Teófanes de Creta, sitúan a la Madre de Dios en cambio de rodillas, pero lo normal, lo común, lo clásico es representar a María recostada sobre un manto rojo, con un cierto aire de fatiga, como si el parto hubiera sido penoso, y dando, en algún caso, por ejemplo, hay algunos en una versión que da la espalda al niño, como si el misterio del Verbo encarnado fuese tan impenetrable, tan grande, tan difícil, que ella se resistiese a mirarlo de frente. Sin embargo, la Virgen ordinariamente no mira al niño. En la mayoría de iconos, la Virgen no está mirando al niño fijamente, sino como mirando un poco hacia el espacio infinito, como considerando, meditando estas cosas extraordinarias que han sucedido, meditándolas en su corazón, como dice Lucas capítulo 2, versículo 19.
y aparece descansando sobre una piedra plana que recuerda el sueño de Nabucodonosor interpretado por Daniel. ¿Qué es lo que dice en Daniel capítulo 2 versículo 34 y siguientes? Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención humana, chocó con los pies de la estatua y la hizo pedazos, y la piedra que había deshecho la estatua creció hasta hacerse una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. ¿Qué es esa piedra? Una piedra pequeñita que vino y destruyó a esa estatua, que era la estatua de adoración que en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, se habla que era la adoración de los falsos dioses. Y dice que esa piedrita la hizo pedazos a esas estatuas. Esa piedrita es Cristo. Esa piedrita es la que estaba destinada a vencer las fuerzas del mal, del dolor, del sufrimiento. Y por lo tanto, lo que vemos aquí, de alguna manera, es también esa representación de que aparece la Madre de Dios como recostándose un poco y el niño está también como apoyándose sobre toda esta roca, esta gran roca de la cual estábamos hablando. Los brazos de la Madre de Dios se encuentran como anhelando acariciar, anhelando querer tener al niño. Y vamos a comparar con las otras imágenes que yo les he dicho para mirar en qué actitud están los otros íconos. Aquí tenemos esta otra versión de Teófanes de Creta, donde la Madre de Dios está de rodillas. En este caso, ella está apoyada en la roca, y esa es la roca grande de la cual justamente estamos hablando, que significaría Cristo. Y el niño está nuevamente en una especie de cajita o en una especie de lugar, un abrevadero, que es el lugar donde comían los animales. Un pesebre es lo que propiamente se llama un pesebre, y sin embargo parecería una tumba, porque Cristo está también, aunque está nacido, está viniendo a carne, pero que es carne de muerte, porque todos estamos condenados a la muerte por causa del pecado. Entonces vemos aquí una imagen distinta, diferente. La Madre de Dios está cruzado los brazos, representando la aceptación de la voluntad de Dios, ¿no? Hay una diferencia entre el unícono que hemos visto al inicio, hay una diferencia, y de Teófanes de Creta en este punto en particular. Pero no cambia la esencia de lo que dice la teología. Y vamos a ver este otro, en cambio, está del otro lado, igualmente recostada la Madre de Dios sobre la roca, que esa roca, vuelvo a repetir, para nosotros significa Cristo, es el fundamento, es la base, ¿no? Y igualmente se repite por igual que el niño está en una especie de tumba o de cajita, o que podemos decir sí, es el abrevadero, el lugar donde los animales comen, pesebre, que es el nombre propiamente dado. Sin embargo, la Madre de Dios está sobre un gran, llamémoslo así, diván o un gran almohadón de color rojo, que representa la naturaleza humana. Volvemos a nuestro icono original y vamos a ir adelantando un poquito más rápidamente en esta explicación. Como es obvio, el niño Jesús es el mensaje principal del icono, y en torno a él es que se dibujan todas las figuras. El mensaje se recibe claramente y parece decir que la encarnación de Dios, al hacer suya toda la humanidad, también asume su muerte inevitable. Esto es lo fundamental de la imagen del icono. El niño parece amortajado en su lecho funerario. La mirada triste de la madre parece indicar que más que un hombre mortal, ha nacido un hombre para la muerte. Y esa realidad que se impone como una espada de dolor en el alma
de María, Lucas 2:35, traspasa su peso de losa al espectador que ora con el icono. En algunos de los iconos se observa al niño recostado en el pesebre, como lo vemos en estos tres, y este detalle está hasta 3 veces mencionado en el Evangelio según San Lucas. En Lucas capítulo 2, versículo 7, en Lucas capítulo en el versículo 12 y en el versículo 16. En el mismo capítulo de Lucas, en el versículo 7, en el versículo 12 y en el versículo 16. El niño en el pesebre señala la determinación de Dios para venir a encontrar al hombre, hasta el punto que no duda Dios en entrar en el pesebre. ¿Qué representa el pesebre? Representa el pecado del hombre. Es decir, Dios viene a meterse ahí, en esa realidad, en lo peor, para allí rescatarlo y darle la vida que está buscando desde su nacimiento. Y vamos nuevamente a otras escenas del mismo icono, y la primera escena es de estas mujeres que están bañando a Jesús. En el rincón inferior se representa un par de mujeres que dan un primer baño al recién nacido, que es una figuración con un profundo contexto teológico. El recién nacido es una criatura humana, no es apariencia de humano. Y como es verdaderamente humano, necesita limpieza, cuidado del cordón umbilical. Hace que no solamente sea necesaria de 2 parteras alrededor de la parturienta, sino que además indica sin lugar a dudas la relación carnal y fisiológica que unía al niño con su madre. No era salió como que no pasó nada, no, había también una dependencia, sino cómo se alimentaba. Y en este icono se ve un árbol ahí en la parte de atrás, parecería que fuera una decoración cualquiera, pero representa el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres y realizadas en Jesucristo, que lo dice en Isaías capítulo 11, versículo 1. Es el árbol de Jesé, y dice: brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Miren cómo la iconografía es totalmente bíblica. Es totalmente bíblica. No hay absolutamente nada de la iconografía que no esté fundamentado en la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para evitar justamente estas confusiones que a veces se dice, bueno, eso no está en la Biblia, o no. Bueno, quizás no está así representado, pero son formas que tiene la iconografía de los primeros siglos para tomar las citas bíblicas. Y luego de esto tenemos en la otra parte inferior, enfrente, vamos a moverlo, esta otra parte, y tenemos a José, San José. A él se lo ve con un aspecto abatido, con su cabeza mirando hacia abajo, y a su lado un aparente pastor le habla. El peso que inclina la espalda de José es la duda sobre la fidelidad de su prometida María, que ha aparecido embarazada antes de que él la haya recibido en su casa. Ese pastor que le está hablando y poniéndole dudas es el demonio. Sus dudas no son ajenas a ningún ser humano, eso es lo normal. Son las desconfianzas eternas de todos los seres humanos que ante la misericordia infinita de Dios, ante la grandeza de lo que Dios muchas veces quiere regalarnos, como el caso de la encarnación de su Hijo, ¿no? Siempre aparecen dudas, siempre uno dice, ¿será que realmente Dios quiere eso? ¿Valdrá la pena? ¿No? Y son dudas que evidentemente son despejadas solo desde lo alto
porque esa situación de la fe, que eso sucede en todos nosotros, ¿no? Necesita siempre de la ayuda de Dios. La ayuda para poder comprender lo que Dios verdaderamente quiere de cada uno de nosotros. Así que tenemos estas dos escenas en la parte inferior del icono de la Natividad y luego, obviamente, todo el conjunto que está aquí en la Natividad. Vamos rápidamente a comparar nuestro icono con las otras imágenes iconográficas que hemos querido compartir con ustedes hoy. Vamos a ver la imagen de Teófanes. Debajo tiene lo mismo, el baño, solo que el árbol y el retoño del árbol de Jesé está en la mitad entre San José y el baño de esta mujer. Y obviamente también se ve claramente al diablo vestido de un pastor que está metiéndole dudas en la cabeza al pobre José. Así que vemos que el icono de Teófanes de Creta se mantiene, es un icono que se mantiene en Monte Athos, es muy antiguo y que se lo conserva ahí en Monte Athos como una de las preciosas joyas de la iconografía. Y vemos también igualmente, solo que cambiado de posición, en este otro icono del siglo XV, donde también la raíz de Jesé está en la mitad de los dos sucesos, y en este caso hay dos pastores, uno que es el que le está hablando a José y otro que parece que estuviera viendo hacia arriba, pero esencialmente es lo mismo. Por lo tanto, la iconografía, volvemos a esta explicación que yo ya se lo había dado, mantiene unos cánones, una normativa, unas líneas básicas que siempre se mantienen y se repiten. No pueden ser rotas, no pueden cambiarse arbitrariamente ni hacerse al gusto o al antojo de las personas. Voy a saludar a mi querido Josué Escamilla, que está en México, Andrew en Guayaquil, y mi querida Margarita Yepes Terán también, que el Señor les bendiga. Saludo cariñoso. Por lo tanto, hemos visto el icono de la Natividad de nuestro Señor. Vamos a pasar casi inmediatamente al icono del encuentro, del Santo Encuentro. Aquí vemos el icono del Santo Encuentro. Me esperan un segundito, por favor. Que estoy aquí como siempre aprendiendo todo esto. Este icono del Santo Encuentro también es un icono que podríamos decir es mariano y está fundamentado evidentemente en la presentación del niño Jesús en el templo. Como todos ustedes saben, todos los niños debían cumplir con la ley de Moisés, que dice: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Así que vamos directamente a aquella cita bíblica. Está en Lucas capítulo 2, versículo 22 al 38, en donde dice que había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, esperaba eso, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Significa que no es que pasaba en el templo, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Y por último termina el texto diciendo: había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84, y no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, también, coincidencia, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Así que aquí vemos en este icono maravilloso, se llama el icono del Santo Encuentro. Volvemos nuevamente a la interpretación. En la parte de atrás tenemos varios edificios, pero vemos un baldaquino, es decir, un techo que tiene 4 columnas, que se soporta sobre esas 4 columnas, y vemos nuevamente una representación de una puerta, y es la entrada al altar del Sancta Sanctorum. ¿Qué significa esto? Es la entrada de Jesucristo al gran altar de Dios. Evidentemente, al ir al templo se iba a cumplir esas promesas, y esas promesas las esperaba de manera particular y con especial alegría y con especial gozo este hombre que se llamaba Simeón. Pero Simeón, que estaba esperando, ya era anciano de muchos días, y él de alguna forma lo que anhelaba era que llegue ese cumplimiento. Por igual, José, que lo vemos detrás, está presentando esas palomitas de sacrificio, y la Madre de Dios con esas 3 estrellas sobre su maforio, sobre su vestimenta, que representan que ella es virgen antes, en y después del parto. Y detrás está esta mujer, la profetisa Ana. El icono, por lo tanto, cumple perfectamente y plenamente con la descripción bíblica, y particularmente en este momento que es trascendente para la vida de todos los hombres. Las figuras centrales son siempre y siempre serán la Virgen y el anciano Simeón. A veces ya con el niño en brazos, según la escuela o según la costumbre de la pintura de los íconos. La Virgen con el niño en brazos a veces es la figuración de la iglesia, que de forma particular es la iglesia la que tiene al niño. María va vestida debajo de una túnica azul y con su maforio rojo, signo de la humanidad y de su sacrificio. San José aparece tras de la Virgen en una situación secundaria, y la perspectiva invertida de los edificios laterales propia de la iconografía nos ayuda a concentrar nuestra atención en el personaje principal, que es el niño, que es el foco de todas las miradas. Y de alguna manera este icono nos ayuda a comprender siempre la obra de Dios. La obra de Dios que se cumple siempre según sus mandatos. La fiesta en griego se llama Hipapante, o Sretenie, yo no conozco ruso, así que no lo sabes pronunciar, que significa fiesta del encuentro. Es el encuentro de lo antiguo con lo nuevo. Y particularmente el Santo Encuentro es ese encuentro entre el hombre viejo, Simeón, y el hombre nuevo, Cristo. Y es una fiesta muy importante dentro de la Iglesia Ortodoxa. La profetisa Ana no se refiere
a la madre de Dios, la siempre Virgen María. Se refiere a otra Ana, efectivamente. Se refiere a otra Ana, que hacía de profetisa en el templo. Y vamos a continuar rápidamente, como les dije, porque el tiempo vuela, el icono del bautismo del Señor. Perdónenme que tenga que dar saltos, porque verdaderamente de cada icono prácticamente se podría escribir un libro, ¿no? Y hay una gran cantidad de material que podrían evidentemente conocer. Sin embargo, voy a ir dando saltos bastante rápidos. Pero, ¿qué es lo fundamental en el icono del bautismo, el santo bautismo del Señor? Y es que vamos a encontrarnos con el suceso primero bíblico. El suceso bíblico dice que todo el pueblo era bautizado y también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba Juan el Bautista, se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo con apariencia de paloma. Y se oyó una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco. Y vamos a ver eso en Lucas capítulo 3, versículo 21 en adelante. Cuando yo les cito las citas bíblicas es para que ustedes las busquen en la Biblia, por favor, y que lean con calma mientras están viendo el video después. Así que yo les ruego en este sentido que hagan una comparación particularmente en la Biblia. El río Jordán divide la tierra de Palestina y es hoy la frontera de Israel. Y transcurre por una depresión única a un nivel muy por debajo del mar. Parece hecho el río Jordán como para simbolizar la fractura, la ruptura que el pecado de Adán trajo sobre la humanidad. Y también para simbolizar la kenosis, es decir, el abajamiento de Dios que se abaja para parecer uno de tantos hombres. Cristo, en medio de esa humanidad rota por el pecado, construye una unidad recobrada. Es decir, cuando Jesús sale del Jordán, es ya el nuevo Adán. Y es la cabeza, el primero de toda una nueva humanidad. En algunos iconos, sobre todo en los más antiguos, aparece Cristo totalmente desnudo. Así que no nos sorprenda, no nos asuste de mirar esta imagen del bautismo del Señor, que en algunos iconos aparezca totalmente desnudo. Pero aquí viene algo muy interesante para todos, y es que aquí aparecen ya las dos montañas por igual. Y vemos que la misma luz de Dios desde arriba va descendiendo, desciende el Espíritu Santo, e inmediatamente vemos el río Jordán. ¿Qué es lo que vemos enfrente del un lado y del otro de la orilla? Del un lado está Juan el Bautista, representando el Antiguo Testamento, el hombre viejo, el pasado. Y del otro lado le está esperando unos ángeles a Jesús con sus paños en sus manos, como esperándole, como quien dice, con unas toallas a que salga del bautismo. Detalles interesantes, ustedes ven ahí que hay un árbol, ese árbol tiene un hacha, les hago caer en cuenta en ese detalle, y en el mar o en el agua del río Jordán se ven unos peces, pero también se ve como un hombre extraño que está ahí debajo del agua. Esto lo vamos a ver ahora mismo, vamos a explicarlo. Entonces vemos claramente, primero, las palabras que nos ayudan a comprender el conjunto. Cristo está en el agua, pero al mismo tiempo está como sobre el agua, como si estuviera flotando. No es que está totalmente sumergido. Se ven los pies, una parte sumergido, pero verdaderamente está Cristo ahí presente en medio de las aguas. Él termina de ser, o es, el puente de unión entre el pasado, en el hombre viejo, y el hombre nuevo. Vemos al Espíritu Santo, que aparece en la forma tradicional de paloma, y vemos a Juan,
también a un lado. Tras la persona de Cristo, Juan el Bautista, como todos sabemos, ocupa un lugar destacado en el tema del bautismo. El Evangelio dice que él no quería bautizar a su primo, en quien reconoce al Mesías y al que presenta a sus seguidores del pueblo de Israel con la solemnidad de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Vestido con un manto marrón, color de la tierra, y de hombre viejo como un eremita y descalzo, porque vemos aquí en esta representación que una de las sandalias está desatada. ¿Se acuerdan de esa frase que dice: no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias? Dice, refiriéndose a Jesús, ¿no? Y esto lo que quiere representar es que él de alguna manera también está sometiéndose a Jesucristo. Con su mano está colocando su mano sobre Jesús y con la otra está pidiendo a Dios Padre. En la parte izquierda el icono se remata con esa figura del árbol, y la presencia del árbol deja una significación bastante clara. Es el árbol de la vida, es el árbol del paraíso y también el árbol de la cruz. ¿Qué es lo que significa esa hacha ahí? Que está lista el hacha, está ya preparada para cortar la vida. Si no hubiese venido Jesús, todos verdaderamente seríamos más bien cortados, eliminados de la vida, porque el pecado termina quitando la vida de los hombres. Por lo tanto, el bautismo significa justamente una vida nueva. Los ángeles, por contraste de la parte izquierda, representan el mundo celestial. Sus manos están cubiertas como señal de sumisión y representan las fuerzas celestiales que se postran ante el Hijo de Dios. Evidentemente, los tres ángeles recuerdan el episodio de la hospitalidad de Abraham, pero en algunos casos hay los tres ángeles mirando a Jesús y hay un cuarto ángel que está mirando al cielo, como lo estamos viendo en esta representación. Recordemos que Juan el Bautista es el último de los profetas y nuestro Señor Jesucristo lo describió como el más grande de todos los nacidos de mujer. Y él es el que da testimonio de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios que tenía que venir. De alguna manera, el bautismo, el ícono del bautismo, es en sí mismo una teofanía, una manifestación trinitaria. El bautismo de Jesús abre los cielos eternamente para todos nosotros, puesto que apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Mateo 3:15. Del agua del Jordán nace un nuevo Adán para la historia de la salvación. Y el agua de Jordán, pintada siempre con un fuerte color, generalmente un poco más oscuro, es ese mundo viejo, y por eso aparece eso en el agua que vimos ahí debajo. ¿Se acuerdan? Voy a volverlo a mover para que puedan verlo. Se ve ahí un hombrecito pequeñito. Ese es el hombre viejo, ese es el hombre antiguo que queda ya ahí en las aguas. Es igual como cuando una persona se bautiza. Cuando una persona se bautiza, deja de lado ya todo su pasado y es totalmente renovada. Por lo tanto, el hacha con el árbol, el hombre metido en el agua, significa dejar hacia atrás totalmente el pasado y pasar a una vida espiritual nueva. Todo esto son las significaciones en el caso del ícono del bautismo de Jesús. Y por último, el día de hoy tenemos este tercer ícono. Voy rapidito a procurar explicarlo. Okay.
y es el icono de la transfiguración. En el icono de la transfiguración tenemos 3 personajes arriba, 3 personajes abajo. Volvemos nuevamente sobre el tema de la montaña. Tenemos una sola montaña de un solo color, pero 2 que se ven en la parte de atrás que se dividen. Por lo tanto, en este icono se habla de las 2 naturalezas de Cristo, pero en la una sola realidad de Cristo humano y divino. El Señor está manifestado en un nimbo, es decir, una luz que al mismo tiempo volvemos nuevamente, no es una luz clara, no es una representación dorada, blanca, no, es una luz oscura. ¿Por qué? Porque es la luz de Dios que no se puede comprender. Y Cristo, evidentemente, que está en el monte Tabor, manifestándose, está en el centro con su mano bendiciendo. Nuevamente la explicación que le he dado varias veces, la posición de los dedos, que significa el nombre de Jesús. Y que Jesús tiene 2 naturalezas, la humana y la divina, y es parte de la Santa Trinidad. Del un lado y del otro están Moisés y Elías. Estos 2 personajes son los íconos o imágenes veterotestamentarios del Antiguo Testamento que representan Moisés propiamente la ley y Elías los profetas. Moisés representa a los muertos porque sabemos que Moisés murió y Elías a los vivos porque sabemos también que fue arrebatado al cielo en la Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11. Jesús es el Rey de vivos y de muertos. En la mitad inferior, en cambio, tenemos a los 3 discípulos que fueron invitados por Jesús, ¿no?, en actitudes que reflejan sorpresa y que les produce algo extraordinario ese suceso. Pedro generalmente se protege con las manos, Juan caído de espaldas hacia la luz y Santiago en actitud, en cambio, de querer escapar. Vamos a ponerles aquí, permítanme un segundito, y vemos aquí la actitud de los 3. El uno parece que está queriendo escapar e irse fuera, el otro está como queriendo taparse, pero al mismo tiempo señalando con su dedo, y vemos al otro que está en cambio intentando como huir, pero al mismo tiempo asombrado, ¿no? A 2 de ellos se les está saliendo la sandalia, ¿verdad? Y vemos que está Pedro, que es el mayor de los 3, en cambio indicando a los otros personajes, y se vendrá evidentemente la explicación que todos sabemos, que Pedro dice, qué bien que se está aquí, hagamos 3 tiendas, ¿no? La visión del Tabor no es una experiencia sentimental que busca satisfacer las emociones humanas, sino sobre todo es una luz que se proyecta sobre toda la iglesia, refiriéndose claramente a la voluntad de Dios. Dios quiere manifestarse a los hombres para transformarlos. Por eso el nombre de este icono se llama, aquí está en griego, metamorfosis. Meta es más allá, ir más allá de. Morfosis es más allá de la forma de lo que tenemos. Por eso se llama transfiguración, cambiar de figura, ir más allá, trascender. Evidentemente la contemplación del icono de la transfiguración del Señor nos da una clave hermenéutica, es decir, de análisis para entender el mensaje de la iconografía. Y esto lo podemos ver en el Salmo 35. Dice, qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a las sombras de tus alas, se nutren de lo sabroso de tu casa y les das a beber del torrente de tus delicias. Porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Qué bonito, ¿eh? Esto es Salmo 35.
Y vuelvo a repetir, no es solamente algo bonito como de sentimiento, sino real en aquel que acepte el cambio en su vida. Por lo tanto, la iconografía no es solo, volvemos al tema, un relato histórico de sucesos a través de la pintura, sino que va mucho más a fondo en la aceptación de que Dios obre en nosotros, obre en nuestro corazón, obre en nuestra vida. La transfiguración, el icono, nos lleva a una manifestación también trinitaria, por eso vemos en el centro 3 luces diferentes, una cuadrada, otra romboide, otra redonda, ¿no? 3 manifestaciones en una misma manifestación. Y también, de alguna manera, se nos sugiere más que Jesús en su kenosis, que es su abajamiento, oculta su gloria, porque Jesús pasó en medio del mundo como si fuera otro ser humano más. Y aunque a él nunca le abandonó la presencia de Dios, sin embargo él quiso voluntariamente transfigurarse, manifestarse a los apóstoles. Y esos apóstoles, pese a que estuvieron presentes, cuando lo vieron perseguido, atrapado, encarcelado, crucificado, juzgado, lo abandonaron. Lo abandonaron. ¿Por qué? Porque el velo de la carne muchas veces nos imposibilita comprender lo que Dios hace. Luz inmutable de la luz del Padre, oh Verbo, con tu brillante luz, hoy hemos visto en el Tabor la luz que es del Padre y la luz que es del Espíritu, luz que ilumina a toda criatura. Es parte del texto litúrgico que se utiliza el día de la transfiguración. Por lo tanto, dice también en el tropario del canon de San Juan Damasceno: venid pueblos, seguidme, subamos a la montaña santa y celestial, detengámonos espiritualmente en la ciudad del Dios vivo y contemplemos en espíritu la divinidad del Padre y del Espíritu que resplandece en el Hijo unigénito. Muy bien, mis queridos amigos y seguidores de iconografía e iconología, hemos visto muy apresuradamente parte de las fiestas a través de los iconos, y estas fiestas, como lo acabamos de ver, déjenme que lo acomodo bonito esta imagen, han sido hasta ahora la Anunciación, la Natividad, el Encuentro. Vamos a acomodar el Encuentro para que se vea bonito también, y Papanti. Vamos a ponerlo que quede súper chévere. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. El Encuentro y el Bautismo, que lo vamos a acomodar también rapidín. A veces la gente se ríe de cómo yo hablo en términos un poco más comunes, pero es una manera también de llegar a la gente, ¿verdad? Entonces, bien, tenemos aquí y por último la transfiguración. Así que tenemos en definitiva 6, ¿verdad? Vamos a ver: 1, Anunciación; 2, Natividad; 3, Santo Encuentro; 4, Bautismo; 5, Transfiguración. 5 iconos preciosos que nos ayuda a comprender la vida de Cristo. La vida de Cristo en los iconos
luz para nuestra alma. Yo les he dejado a ustedes en mi Facebook un inicio de un video que yo hice hace muchos años cuando era todavía joven y que hablaba ya un poco sobre esto del tema de la iconografía. Voy a seguir colocando partes de esto para que ustedes lo puedan ver hasta mañana. Por favor, es necesario que hagamos meditación con los iconos, es decir, que meditemos un poco. En ese video que yo les he dejado no hay una alta calidad de la imagen de los iconos. Fue un video bastante básico que se hizo hace tiempo con mucha devoción, pero lo que se dice sobre todo es lo más importante, las palabras que se dicen y cómo se explica. Por lo tanto, les invito a que por favor no duden en ver esas meditaciones junto con estos iconos que yo les estoy dejando para que podamos avanzar. Hemos avanzado, vuelvo a repetir, rapidísimamente a 200 kilómetros por hora. Quiero saber también quiénes tienen interés en pasar una pequeña prueba sobre el monaquismo, todas las charlas que se dieron la semana anterior a esta semana. Y quienes quieran, pues les mandaré una prueba por igual a su correo para que puedan pasarla, para ver y autoevaluarse. La idea de las pruebas no es quién saca más o esto, sino evaluarse cuánto va quedando referente al conocimiento sobre la ortodoxia. Y sobre este tema de estos iconos, de todo lo que es iconografía y iconología, vamos a tener la prueba la siguiente semana. Pero en esta semana tendremos todavía explicación mañana viernes y el día sábado por igual a las 4 de la tarde para terminar de explicar el tema de los iconos. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento para hacerlo. Les invito, estamos ya a 1 hora, 9 minutos más o menos de esta explicación y quisiera saber si es que hay alguna duda, alguna cosa más que quieran conocer de lo que hemos visto hoy. Evidentemente, vuelvo a repetir, he tocado el tema muy por encima, pero la idea es que vayamos teniendo ya claridad de que en el templo ortodoxo están 12 grandes fiestas, siempre. Puede ser que esas fiestas puedan aumentar. Algunos, por ejemplo, agregan el nacimiento de la Madre de Dios y así comienza con el nacimiento y termina con la muerte de la Madre de Dios o la dormición. Hay muchas personas que por devoción pues colocan todos esos iconos. Algunos otros, sobre todo de tradición rusa, agregan al final la exaltación de la Santa Cruz. Por lo tanto, esos 12 iconos terminan siendo a veces 14. En algunas ocasiones pueden llegar a ser 16. No vaya a pasar de que ustedes se vayan de viaje y visiten, yo que sé, algún templo en Estados Unidos o en Tierra Santa o en Rusia y cuenten y digan, dijo Vladica que eran 12. 1, 2, 3, 4, 14, 15... ¿Qué pasó? ¿Nos mintió Vladica? No, depende a veces de ciertas tradiciones, pero lo básico, que es lo que les estoy enseñando, lo básico de todo templo ortodoxo es tener estas 12 fiestas que representan la totalidad de la vida del Señor Jesús. Preguntas, ánimo, vamos. ¿Qué preguntan? Anímense a preguntar, que de esto a lo mejor no vamos a tener todo el tiempo oportunidad de conocer o de saber. Sobre las clases que di sobre monaquismo, yo voy a sacar esos videos, como ya les dije, mañana es el último día y el fin de semana yo puedo mandar una prueba a quien le interese. Por favor, por interno, me dicen yo quiero la prueba y yo se la mando. Pero, vuelvo a repetir, voy a quitar esos videos. Por lo tanto, me hacen el favor, vuélvanlos a ver, sobre todo, y quienes no los hayan visto, véanlos hasta mañana, o sea, mañana y hasta el sábado.
Pregunta Josué Escamilla, Vladica, ¿se puede representar a Dios Padre en iconografía? Muy buena tu pregunta, Josué. Efectivamente, en la Iglesia Ortodoxa durante algunos siglos se hicieron representaciones de Dios Padre, pero finalmente fueron condenadas por un sínodo. No por un concilio, es decir, no por la reunión total de todos los ortodoxos y de toda la fe ortodoxa, pero fueron condenadas por un sínodo ruso. Y esto prohibió la representación de Dios Padre. Sin embargo, como fue un sínodo, no fue una decisión total de la Iglesia, se ha quedado ahí y algunos son favorables de seguirlo representando, otros no son favorables de representarlo. Y generalmente se hace una representación que se llama el anciano de años, ¿no? Es un hombre de pelo blanco, con barba blanca, que está en una cúpula bendiciendo, generalmente, y se ha permitido en algunas iglesias, incluso de tradición eslava rusa, pese a esa prohibición, se lo sigue representando. Por lo tanto, no hay mi querido Josué, una determinación definitiva sobre este tema, pero hay muchos teólogos que opinan y consideran que no debería ser, ya que él nunca se lo pudo ver. Nunca ha habido una manifestación de Dios Padre que se lo vea. Jesucristo sí. Jesucristo se encarnó y el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma. Por igual, al Espíritu Santo solo se lo puede representar como paloma, solo en el icono del bautismo o en alguno que tenga relación como la Anunciación. Se puede ver una palomita, perfecto, pero bajo ningún aspecto en ningún otro icono. Casi siempre, en muchos de los iconos se ve una aureola, ¿no? Con esos 3 aros o con una iluminación espiritual desde el cielo, y a veces se ve una mano así, con los 3 dedos, como bendiciendo, significando la Santa Trinidad que bendice. De hecho, algo muy bonito e interesante, y es que en los candelabros inmensos de las iglesias ortodoxas que están colgados del techo, candelabros que pueden pesar en algunos casos 80 quintales, ¿no? de bronce, etcétera, preciosos, a veces tienen una manito colgada de la cual justamente los monjes toman y mueven el candelabro, y ese candelabro se mueve durante la oración, porque las luces representan el cosmos, y cuando los monjes oran, no oran solo para la realidad de la tierra, sino para la realidad del universo. Nuestra oración debe trascender hasta los cielos. En razón de esto, efectivamente, algunos monjes o con un bastón o con un palito mueven el candelabro, y durante las oraciones no tienen que asustarles. Hay iglesias ortodoxas en donde no se utiliza la energía eléctrica. En Monte Athos, por ejemplo, no se usa la energía eléctrica, y se mueve el candelabro, y el candelabro durante están orando se mueve y está moviéndose. Entonces, alguna persona que no sabe y que llega tarde, como pasa con algunos que llegan tarde, ¿no? Llega y de pronto se encuentra con que está moviéndose y dice que hubo temblor, ¿qué pasó? Los que no conocen. Pero en general, durante las oraciones de los monjes se mueve el candelabro, es una tradición, es una costumbre de los monjes. Dice Teofania, esto es una gracia maravillosa, conocer sobre las fiestas de la iglesia. Muchas gracias por ayudarnos en referencia a los videos. Habrá pues de la prueba oportunidad de volver a verlos. No. Entonces, sobre el tema de los videos, la verdad, yo ya expliqué y vuelvo a explicar varias veces las razones por las cuales voy a retirar los videos, ¿no? Así que aprovechan y ahora lo ven o chao, porque para eso está, para que aprovechen el tiempo y para que lo vean. Dice Nives, ma in quale chiesa si muove il lampadario? Normalmente nelle chiese che sono dei monachi, no? Dei monasteri. Nel vostro caso accredito che a Roma non esiste un monastero prossimo, allora soltanto in Monte Athos, in Monte Leatos o in altri monasteri dove si recitano le preghiere
nella notte e in altri momenti particolari, ma generalmente non in parroquia, soltanto in monasteri. Bien, estoy explicando que me pregunta dónde se mueve esos candelabros y explico que solamente en monasterios generalmente es lo normal. Bueno, creo que tenemos ya algunas preguntas que se han respondido. Dice, pero el icono que representa la Santísima Trinidad es una representación también del Padre, dice Ronald. No, vamos a ver, Ronald. El icono de la Santísima Trinidad, que tiene a 3 ángeles representando la visita de los ángeles en Mambré a Abraham, ellos son una representación. Abraham recibió la visita de 3 personajes que él no sabía quiénes eran, pero esos 3 que le visitaron siempre se han considerado que eran ángeles. Igualmente en el Antiguo Testamento se dice el ángel del Señor, pero el ángel del Señor y la manifestación del ángel del Señor no es una aparición de Dios, porque a Dios nadie lo ha visto, dice el Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios Padre. Dios, en su segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó. Al tomar imagen, dice San Juan Damasceno, cuando se toma imagen, al tomar la carne humana, se lo puede representar. ¿Por qué? Porque como fue humano, tuvo 2 ojitos, tuvo una nariz, tuvo unas orejas, tuvo una boquita, es decir, tuvo una forma humana. Perdón, pero yo hace muchísimos años que hago estas comparaciones y estos ejemplos a veces para que las personas un poco se rían, pero ayudan a comprender. Imagínense si la Santa Madre de Dios, esta jovencita preciosa con un alma purísima y dedicada totalmente a Dios, tal como dice la tradición ortodoxa, fue a tomar agua del pozo, o como dice la tradición occidental, estaba en su habitación orando, y de buenas a primeras aparece y se le manifiesta un ángel, pero ese ángel es un ojo inmenso de 3 metros, con unas pestañas inmensas y con unas colas y unas cosas. ¿Qué le va a pasar a la Madre de Dios? Va a pegar de gritos, como a cualquiera de ustedes. Dios a sus mensajeros les permitió asumir formas humanas de tal manera que no se asuste la persona. Es decir, obviamente llama la atención de dónde me aparece aquí pero no es que pega a la persona gritos, porque ve que es algo que conoce, que reconoce. No es un ojo ahí con unas cosas o unas culebras o yo no sé qué, no. Es decir, como sucede en las películas de terror, ¿no? Es decir, aparece una cosa que uno no comprende, no entiende, no sabe qué es y cualquiera se asusta. Entonces, por igual, la manifestación de Dios a través de los 3 ángeles a Abraham era la Santa Trinidad. ¿Pero con qué forma? Con forma de 3 visitantes. Y esos 3 visitantes se considera que eran ángeles, por eso se les pone alas. Pregunto, ¿los ángeles tienen alas? Quiero saber qué es lo que opina la gente. ¿Los ángeles tienen alas? Entonces los ángeles pueden manifestarse con alas, pero generalmente no tienen alas porque no necesitan alas para moverse. Es solamente una representación, ¿no? Así hay muchas cosas espirituales que a veces uno en la cabeza se pone ideas y a veces no es así. Ok, en todo caso, gracias también Josué sobre tu explicación. Dice, entonces la Trinidad de Rublev está presentando a 3 ángeles que reflejan las 3 personas divinas. Sí, señor. Esa es la idea, y recuerda que en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra o la fórmula que dice el ángel del Señor. El ángel del Señor no es otra cosa que Dios que se manifiesta, Dios que aparece, Dios que va, Dios que guía, Dios que ilumina. Ahora, ¿existen ángeles? Sí, Señor, existen ángeles también, pero tengamos claro que evidentemente son manifestaciones. Sí, dice Miguel Ángel Benítez, los ángeles no, los serafines 6.
Ahí sí, las alas, ok, bien, son representaciones, y efectivamente hay 9 coros de ángeles diferentes, ¿no? Ángeles, arcángeles, tronos, dominios, principados, potestades, serafines, querubines, ¿no? Hay 9 coros o formas de ángeles distintas. Sin embargo, en esto no existe una forma exacta que tiene que ser así, porque nadie lo ha visto, y quienes lo han visto ha sido lo que se ha manifestado o ha sido la representación de lo que en la Escritura se da a entender. En la Escritura se dice, los serafines con 2 cubren sus ojos, con 2 vuelan y con 2 cubren su cuerpo. Son 6 alas, ¿no? Son manifestaciones. En todo caso, lo fundamental de todo esto es que son seres angélicos purísimos que sirven a Dios, ¿sí? Bien, espero que son las 5:22, que Dios les bendiga. El día de mañana terminaremos con los íconos. Les ruego estar puntuales. Hoy más que nunca han llegado tarde, quasi tutti mundi, ¿no? Entonces procuren llegar a tiempo, para que no pierdan y que puedan hacer preguntas. Y mañana será lo último, y el sábado habrá otra parte de explicación por igual a las 4 de la tarde de lo que nos quede. Vuelvo a repetir, termino con esto, va a haber una prueba para quienes quieran, ojalá y sean bastantes los que quieran, ¿no? Porque eso me ayuda a mí a entender si es que han entendido o a evaluar si es que han entendido y si es que tienen interés. Si una persona no tiene interés, significa que ha participado un poco y que me ha hecho perder el tiempo. Entonces, espero que ojalá y hayan bastantes personas interesadas para enviarles una prueba después de este día viernes, desde mañana, sobre las charlas de la semana anterior que se trató sobre el monaquismo. Después retiraré desde el día de mañana esos videos sobre el monaquismo, los borro y se acabó. Y los de iconografía será la próxima semana. Dice Nives, quiero hacerles partícipe de una gran alegría. Hoy una bella noticia en Italia. Desde el 18 de mayo volvemos a la iglesia para tomar la Eucaristía en la Divina Liturgia. Con la ayuda de Dios, Domine aiuta, ¿no? Aleluya. Gracias a Dios por eso. Esperamos que aquí también sea pronto la posibilidad de volver a la Santa Eucaristía, con todas las prevenciones, tal como se dice, sanitarias, pero todos necesitamos de esa comunidad de cristianos que ore juntos, que estemos juntos. El orar en la casa, por más que sea por computadora, etcétera, no es lo mismo. Que Dios les bendiga a todos, un abrazo cariñoso, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Cristo ha resucitado.